Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Es Entre Paréntesis. Es Entre Paréntesis es un espacio pensado por y para ustedes, en donde los miembros de nuestra comunidad educativa pueden tener la posibilidad de hablar sobre sus sentires, sobre sus percepciones de vida, y esto desde diferentes temáticas que hemos planteado para cada uno de nuestros episodios. Este nuevo episodio pretende hablar sobre emociones. Latidos y palabras es, entre paréntesis, experimentar emociones, la manera en cómo las sentimos, las vivenciamos y las comunicamos. Nos acompaña el día de hoy, miembros de nuestra comunidad educativa, pero también una persona muy especial, que es Lida Cuellar. Ella es administradora de empresas y psicóloga, y quizá su trabajo principal es acompañar a adolescentes en el camino del encuentro de su propósito de vida. Quisiera que nos pudieras contar un poquito más acerca de lo que tú haces en tu día a día y de cómo inspiras a los adolescentes que acompañas. Súper, muchas gracias. Primero, gracias por la invitación. Yo estoy aquí absolutamente feliz. Bueno, sí, soy administradora de empresas y psicóloga, y lo que buscamos, digamos, dentro de este propósito es que los adolescentes que hoy en día, todos, están en una coyuntura de saber qué hacer. Y no solamente qué hacer, sino quiénes somos. Entonces, cuando uno empieza a identificarse y a decir, ¿o no te parece? Uno dice, sí, ¿quiénes somos? ¿Qué queremos hacer? Y a veces queremos es cumplir sueños de otros y no nos entendemos ni nos comprendemos cuáles son realmente nuestros sueños. Cuando empezamos a descubrir eso, es un mundo maravilloso, de emociones, de descubrimiento, de vida. Entonces, parte de lo que hacemos en este proceso es eso, es que conócete y busca tu propósito y haz lo que te va a hacer feliz. Que la felicidad no es no tener el problema, sino cómo enfrento mi vida como un viaje. Maravilloso, espectacular. Bueno, y en ese viaje, a propósito de lo que estás mencionando, en el sentido de ser adolescentes, que es cuando más descubrimos como quiénes somos, ¿cierto? Pero eso nos pasa quizá a lo largo de nuestra vida en varios momentos. Siempre estamos tratando de descubrir quiénes somos, ¿cierto? Y con respecto a eso también, ¿qué sentimos, no? Quisiera invitarlas a que dialoguemos acerca de qué es una emoción, cómo percibimos las emociones, qué creemos que son, cuáles son. Bueno, hablemos un poquito al respecto, si les parece. Ok. Bueno, desde ahí no a ver, con Marianita. Nos complementamos. Sí, voy a, digamos, como hablar desde el ser mamá o papá de emociones. Y Marianita, pues no sé, ahí me complementarás. Tengo niños de 12 años, preadolescentes, pues Mariana ya toda una adolescente, hermosa, pero tengamos emociones como papás podemos experimentar también frustraciones, de pronto no hago suficiente y eso me genera cierto temor, miedos, tristeza y muchas dudas, ¿no? Porque para ser papá pues no hay manual y uno está en un constante ensayo y error, ¿no? Entonces sí son como muchos miedos del día a día que yo no sé, por ejemplo, en el lugar de mis hijos cómo de pronto lo perciben, ¿no? Ellos experimentan y me muestran muchas cosas, pero yo no sé si de pronto las puedo estar leyendo como realmente son. No sé, Marianita. Pues con lo que me dijiste, siento que hay muchas similitudes. Digamos, yo también pienso, soy suficiente, hago suficiente, digamos, en este caso para mi mamá, para mi papá. También, como tú lo dijiste, quién soy, qué hago, qué tengo que hacer. Y más ahorita, digamos, en esta etapa del colegio a la universidad, de qué voy a hacer con mi vida. Y la gran pregunta. La gran pregunta. Sí, pero ¿eso qué te genera? Sí. No, mucha frustración, demasiada, porque siento que se me acaba el tiempo y como que después me invaden con preguntas que, ay, ¿qué vas a estudiar? ¿Ya elegiste? Y como que
siento, yo como adolescente todavía no estoy como preparada para decir esto o ya tengo una decisión. Entonces, o sea, es como una bomba de emociones y creo que para una edad así tan temprana... mucha carga. Mucha carga. No. Es tan chévere. Ajá. ¿Sabes qué es lo interesante lo que acabas de decir? Es que, mira que dicen, no tengo el tiempo, como que no me va a alcanzar el tiempo. Fíjate que en estos momentos, en esta generación, se percibe como si tendríamos que hacer todo ya y tan rápido. Y no nos damos cuenta que la verdad es que no necesitamos hacer todo ya ni tan rápido. Hay cosas que podemos ir desarrollando dentro de nuestro proceso. Por ejemplo, hoy en día los chicos salen muy temprano de los colegios, 16, 17 años. Pongamos a pensar un poquitico cuando nosotros tuviéramos, pues yo tengo 52, no tengo problema en decirlo. Y yo decía, bueno, uno a los 17 años, ¿en qué estaba pensando? Sí, ¿Qué hacía? ¿Por qué hoy un chico a los 17 años se genera tanta presión de lo que tú tienes que hacer? Entonces convertimos las emociones como ese caballito de, no, entonces tienes que ser fuerte, y tienes que hacer, y tienes que buscar, y no llores porque no, pero no, y el bullying, y la fuerza. ¿Y por qué no nos permitimos sentir? Hay momentos en que hay que decir, oye, siente lo que realmente, cómo estás, y se nos olvida respirar. Es increíble, somos seres humanos con prisa y no respiramos. Entonces, esa es una primera invitación, respiremos. Y van a decir, pues todos los días respiramos. Respiremos. Seamos conscientes. Pero por supuesto. Conscientemente. Pero ahora, por lo menos, si Marenitas, digamos, se centraba como en el tema de lo que se genera, esa bomba de emociones por todo lo que se viene a futuro, ¿no? O sea, es como, me preocupo hoy por lo que no sé qué pueda pasar, ¿no? O sea, digamos, son esas preocupaciones, o sea, nos ocupamos anticipadamente de algo que todavía no ha sucedido porque está determinado con lo que voy a hacer ahora, y si ahora estoy pensando en qué va a hacer mañana, pues ahora no hago nada. Bueno, ahí... A ver, tiene todo el sentido. Claro, tienes mucha razón, porque de ahí es donde empieza, voy a simplificar algo que hoy en día está muy, muy común, la ansiedad. Entonces, esa ansiedad es, ¿qué me va a pasar en el futuro? Obviamente tiene otras aristas, pero digamos, simplifiquemos. ¿Qué me va a pasar en el futuro? En el futuro puede ser dentro de una hora o mañana. Y yo también genero unos procesos depresivos porque estoy pensando en mi pasado. Entonces, una carga que viene de mucho. Entonces, digo, bueno, me tengo que pensar en cómo fui educada, pero también tengo que estar pensando en cómo voy a ser en el futuro. Eso es una bomba. Sí, total. O sea, uno no suelta lo de atrás y quiere cogerlo de adelante, ¿no? Exacto, Sí. exacto. Y fuera de eso, no suelto lo de atrás, quiero coger adelante, pero a la carrera. Total. Sí. Bueno, y uno de papá, entonces ahí como que, porque también está igual, o sea, con esa bomba de emociones, bueno, cuando están con ese tema de decisiones, pero también por todos sus cambios, ¿no? Porque es la transición de los niños tranquilos, los niños calmados, que no dan mayor preocupación, al cambio a veces, ahora que he hablado con más papás, el cambio drástico, él era buen estudiante, ella era buena estudiante, y ahora ya no. ¿Qué le pasó? Antes no salía, ahora quiere pasársela en la calle, ahora se la pasa pegada al teléfono, no me hace caso. Entonces, uno también, como papá, o sea, tiene una bomba de emociones ahí porque tampoco sabe cómo manejar la situación, y a veces como que a uno se le olvida que también fue adolescente. Yo digo, Claro. bueno, aquí me conté un poquitico cómo le tocó a mi mamá. ¿Sabes que yo le digo mucho a los papás que lo primero que tienen que aprender es a morderse la lengua? Ay, total. Y eso es lo más difícil. Entonces digo, por favor, o sea, los adolescentes hoy en día muchas veces no quieren el consejo, quieren es que los escuchen. Entonces, pero un Mariana. ejemplo. Entonces le dicen a uno, tú vas y le cuentas a, no sé, tu mamá, tu papá, y vas y le cuentas, y le dices, mamá, imagínate que Pepita se fue y se voló con el novio. ¿Qué es lo primero que uno como mamá hace? Prohibido con esa niña. No te me vuelves a meter con esa niña. Es que claro, es
Es que Pepita. Pero es que claro, yo sí le veía como cara de que era rarita. Pero ¿qué tal si en lugar de hacer eso y eso es a juzgar y decir, bueno, cuéntame, ¿tú qué piensas de lo que está haciendo Pepita? El concepto es diferente. ¿Por qué? Porque estás abierta a escuchar, más no a juzgar. El adolescente busca más escuchar que le den el consejo. Papás, mordámonos la lengua. Y sabes que ahora con algo que decía Marianita y me complementas, percibo, digamos, en lo que decía Mariana y también en las conversaciones con nuestros niños y niñas, y siento que a pesar que uno de papá no es consciente de eso, porque uno de papá no lo es, pero si ellos quieren ser aprobados por uno. Claro, por supuesto. Pero por supuesto, es que eres mi mamá, eres mi papá, sí, o sea, es como... Pero uno de papá no lo ve. Uno de papá no cree que están buscando nuestra aprobación. Claro. Uno a veces dice, porque hace todo lo contrario a lo que yo quiero. Pero ahora con lo que dice de San Mariana, en algún momento decía, cumplir las expectativas, responderles, ¿cierto? Entonces, sí, digamos, me generaba ese cuestionamiento, ¿no? Uno está en una posición de no me quieren escuchar, lo que yo les digo no me paran bola, no me ponen cuidado, pero realmente están buscando mi aprobación. Pero entonces, ¿será que yo de papá no la estoy leyendo? Pero ¿sabes también qué pasa? Es que muchas veces les transmitimos los sueños no cumplidos. Entonces, es que a mí me encantaría que mi hijo fuera médico, porque yo quería ser médico, por poner un ejemplo. Y entonces, es una presión del chico donde dice, ay no, pero pues yo quiero que mi mamá no se sienta mal, pues ella quiere que yo sea médico. Y de pronto odias la sangre, no puedes ni abrir esto. Entonces uno dice, no podemos transmitirle a nuestros hijos lo que nosotros no pudimos hacer. Eso es lo primero. Y quisiéramos, no, es que mi hijo no tiene que sufrir, no tiene que hacer esto, no tiene que hacer esto. O sea, un poquito de sufrimiento sirve en su medida. Contexta, ¿no? Eso que dijiste es clave, la medida. ¿Cómo hace uno de mami para no caer en la locura con respecto a la medida? Porque claro que por supuesto uno está siempre en función de proteger toda la vida, ¿no? Desde que nacen, desde que uno siempre busca protegerlos y el pensar en dejar que cometan sus propios errores. Claro. A veces es muy intenso. Mira, la palabra es límites. Okay. La palabra siempre va a ser límites. Hay que dejarlos que se equivoquen. Yo no sé si ustedes se acuerdan, y yo pongo mucho este ejemplo de la película de Nemo. Creo que todos vimos Nemo. Pero por ¿Sí? supuesto. Sí, bueno. Sí. Yo conozco a alguien que es muy parecido a Dory. Nemo había perdido a su mamá y estaba con su papá. ¿Sí? Yo me parezco a la que no se acuerda de las cosas. A Dory, pero por supuesto. Pero Dory no se acuerda, pero era supremamente sabia. Sí. Entonces, mira, ¿qué pasaba con Nemo? ¿Recuerdas a Nemo? Nemo se perdió. Sí. Y se perdió en el arrecife. Y el papá le decía a Dory una cosa, es que yo no quiero que a mi hijo le pase nada. Y Dory, ¿qué le contestaba? Qué cosa tan curiosa, que no le pase nada. Entonces, ¿cómo va a aprender en la vida a enfrentar la vida si no le pasa nada? Total. Pero en la justa medida. Ahora no es que, no, entonces tírese por el balcón a ver qué le pasa. Sí, no. Pero es en la justa medida, en el límite. Entonces, mira, tienes que coger un bus. ¿Cómo sabes coger el bus? ¿Dónde tienes que hacer esto? ¿Cómo vas a cruzar una calle? La alimentación, no, es que a mí no me gusta el pollo frito. Aprende a comer el pollo frito, porque el día de mañana que estés en la universidad o en otro lado, pues tienes que aprender a entender que hay muchas culturas. No, que yo no tomo sopa. O sea, una cantidad de límites que hay. No es que no les pase nada, es que a través de la experiencia van creciendo y transformando sus vidas. Pero nosotros de papás queremos es que no les pase nada. ¿Qué es ese nada? Acordémonos de Nemo, que le pasó mucho y que aprendió todo. Muchísimo aprendió. Bueno, y desde tu perspectiva adolescente, ¿cómo sientes que sea pues el tema que estamos hablando? Como quizá la percepción que tenemos como papás con respecto a los límites y lo que Lidia aquí nos estaba comentando. Pues ahorita estaba pensando en los límites y digamos,
o sea, yo llego a entender a mi mamá de poner ciertos límites, pero creo que hay que tener una manera de cómo decirlos. Ok. Porque siento, Buen punto, Ujú, muy buen digamos, punto. yo como adolescente, digamos, si a mí me dices, puedes arreglar tu habitación o arregla tu habitación, es muy diferente. Entonces, cierto, o sea, siento que hay que tener una forma de decir las cosas para que, digamos, o sea, en mi perspectiva, para que yo no me sienta agobiada o como que tenga que hacerlo, porque yo, si a mí me dicen tienes que hacer algo, yo no lo voy a hacer. Entonces, sí, o sea, siento que esos límites hay que saber decirlos y llevar así una buena relación con los mismos límites. La comunicación es Tienes muy toda la compleja. razón, y es un tema de acuerdos, ¿no? Es un tema de Ujú. acuerdos, porque hoy en día no es como en la época nuestra, bueno, mía tal vez, no sé, acá, en la época que tenía, Yo tengo la mamá lo miraba a uno y uno ya sabía que le Corra. tocaba 3 correas, 2 chancletazos, Sí, y uno no hacía eso, ¿no? Sí, Sí, esa era la total. comunicación. Claro, pero Mirada, la comunicación. acción. Claro, pero ¿quién era qué información teníamos en esa época? Era pues, lo que decían los papás. no, y era limitada, Y era muy limitada, ¿no? Exacto. Ah, la Lexis 22, Lexis 23, no había Exacto. internet, no, era muy limitada. La enciclopedia ¿Qué de es eso? El acceso. ¿Qué es eso? La enciclopedia de la Marianita. ¿Qué es eso? La enciclopedia de Larus. Sí, una enciclopedia. no sé. El Ok. libro, busquen el libro Sí, porque no claro, había internet. claro. O pues yo te digo a ti, márcame un teléfono y tú dices así, nosotros así. Hacemos así. ¿Eh? Ni idea. No, ni idea. Exacto. Es como esa forma de poder, digamos, de tener ese contacto de información, porque es que hoy en día los chicos, tú no le puedes decir, y llega la florecita con el pajarito, y eso ya no, porque A mí me alcanzó a funcionar. bueno, pero ya no. ellos Pero a están mí no. muy informados. Claro. Cuando los papás no están en la casa, el mejor amigo de un chico, ¿quién es? El internet. Su celular. Y entonces, como está el internet hay De todo. Las abuelitas le decían a uno, no, dime con quién andas y te diré quién eres. No, ahora no. Ahora es, dime qué estás viendo Dime a quién y sigue. quién sigues. Dime quién Exactamente. Entonces, todo eso que tú estás viendo alrededor te está influyendo y te está generando y te está transformando tu conducta. ¿Sí? Sí. Pero los papás a veces no sabemos qué ver. Entonces nos desligamos del adolescente porque decimos, ay no, ellos necesitan soledad. Claro, necesitan su espacio, pero no soledad como tal. Hay que saber cuál es el mundo de mi hijo. Pero ahí está también el límite que hablabas tú ahora y hablaba Marianita. ¿Cuál es el límite para no caer en esa restricción total que también genera hasta más curiosidad y más como si no le pegaran de empujón? Claro, porque O sea, es que, vaya y mire. claro, porque es que es el tema, la palabra importantísima y que yo quisiera decírsela a todos los papás del mundo es vínculo. Yo no puedo romper un vínculo, porque es que hay 3 formas para la adolescencia, digamos. Está el vínculo, el empoderamiento y la corrección. Yo genero un vínculo con mi hijo, le empodero, es decir, dejo que se equivoque, pero también puedo corregir si tengo vínculo. Si yo no tengo vínculo, cuando ya entre a corregir a mi adolescente, difícil. ¿Es cuando se genera la confrontación? Claro, porque ves, a cuentas de qué me vas a decir a mí si tú nunca estás. A cuenta de qué me vas a corregir si es que ni siquiera me hablas. Pero cuando yo genero un vínculo donde escucho, donde genero acuerdos de esos límites que tú dices, ¿cómo me van a decir? Tienes que, mira, arregla tu cuarto, vamos a hacer esto, porque así tal. Van generando acuerdos de acuerdo a la dinámica familiar. Si los padres generan vínculo, le dan un empoderamiento al adolescente, confían y no se preocupen, se pueden equivocar. Yo puedo corregir. Pero ¿por qué después de una adolescencia sin vínculo no se puede corregir? Porque va a ser muy difícil. Eso que tú dices me parece muy importante y a propósito de eso y de lo que estamos hablando con las emociones, me surge la pregunta de ¿cuál es la mejor manera de generar el vínculo?
con nuestras personas y lo ligo mucho con las emociones porque por supuesto es también validar lo que uno siente, ¿cierto? Total. Pero entonces, ¿cuál es la mejor forma o cómo nos parece a todas que es la mejor forma de generar un vínculo? En el caso de la perspectiva de mamá con los hijos, con mi mamá, con mi papá, bueno, con los demás miembros de mi familia, con las personas que me rodean. ¿Cómo? Bueno, digamos, como para empezar de padre, desde la perspectiva de padres adolescentes, que ya la doctora Cuellar nos complemente. Muy bien. Ahora que se hablaba del tema de empoderar, generar el vínculo, empoderar para poder corregir, ¿cierto? Yo pensaba en el ejemplo. Además, O sea, uno no puede corregirle nada a un hijo que haga algo si yo lo estoy haciendo, porque ese vínculo se va a romper y esa corrección no se va a generar y no va a generar efecto y va a haber confrontación, porque si yo le digo, no me hables así, trayendo lo que decía Mariana, no me hables así, pero yo cómo le estoy hablando o yo cómo le estoy diciendo, no hagas esto, no seas irresponsable o no seas mentiroso o mentirosa, pero que están viendo si yo le digo, mira, no quiero ir o no hice o, bueno, soy irresponsable. Entonces, y de hecho anoche tuve una reunión de familias de un curso que estamos haciendo de preadolescencia y adolescencia, y esa fue como una conclusión muy importante. Como uno que decía Bralida, a los adolescentes no les gusta que uno les dé consejos y no les gusta que uno les diga muchas cosas, pero ellos sí ven. Entonces, es hablar menos, decían, digamos, una compañera de la noche, hablar menos y hacer más. O sea, no le digas nada con palabras, pero que él vea o ella vea, tu adolescente vea qué estás haciendo. El modelo es importante. Y el modelo es importante. Entonces, que ahí se da una coherencia importante, me genera mayor vínculo, y cuando voy a corregir, de pronto voy a ser más aceptado. Y eso se da, digamos, dentro del análisis de lo que decía Mariana, lo que decía Alida y lo que vivía yo anoche, y pues que a veces uno sí como que pierde esa partecita y solamente haga, mire, vea, traiga, tal. Pero venga, si a usted le tiende la cama a la señora que le ayuda, porque tengo que atenderla yo, porque no me la atiendo a mí también, por ejemplo, ¿sí? Entonces es cómo generar esos comportamientos, cómo generar lo que yo, para no tener que decirle haga, pues que me vea hacerlo y ya automáticamente voy a verlo. Total, el modelo es importantísimo. Es como decir, mira, le dices a tu hijo, no tomes si tú llegas borracho. Entonces, pues, no sé. ¿Cómo está el modelo? Y escuchar más, yo les decía ahora escuchar más, las comparaciones también molestan, el dejar sentir, al adolescente hay que permitirle sentir. No llore. ¿Pero por qué? Pues por esa bobada. Pero no, ¿y por qué? ¿Eso le duele? Pero esté feliz. Pero ponga cara, ¿por qué? Estamos con el abuelito. Sonría. Mira, estoy aburrido. Tú un déjà vu. ¿No? Entonces, hay que permitir sentir, porque eso son las emociones. Las emociones se manifiestan de 3 formas. Que es esa parte física, donde tú te sientes, a ver, pongamos un ejemplo más fácil para que no parezca tan técnico. Tú ves un ratón. Bueno, al que no le guste, ¿no? Porque yo corro, cuando hay gente que sí lo coge, lo hace, ¿no? Divino. Tú ves un ratón y físicamente tú como que te da miedo, tiemblas. Asco. ¿Qué emoción te da? El asco, el miedo. Eso es una reacción física. ¿Qué se te viene a la mente? No, me va a morder. No, eso debe tener rabia. Que eso es lo que llamamos un Van a salir cognitivo. mezquinos. Que es el tema cognitivo. Y conductual, ¿qué haces? Saltas. Esas son las emociones, se identifican así. Entonces, a veces el adolescente no sabe cómo se siente. Entonces uno de papá, ¿pero qué le pasa? No sé. No sé. Pero dígame, ¿cómo no vas a saber qué le pasa? No, porque no saben. Hay que permitir que sienta. ¿Cómo? Entonces, no es qué te pasa, ¿qué sientes? Me siento triste. Ok. ¿Por qué te sientes triste? Tiene todo aquí, comida, no hay que va a estar triste. No le falta nada. No le falta nada. ¿Por qué estás triste? ¿A ti cómo te gustaría que se genere el vínculo, por ejemplo, con tu madre? Para mí,
o sea, lo que tiene que tener un vínculo debe ser la confianza. Ok. O sea, si no hay confianza, o sea, siento, para mí sería muy difícil tener un vínculo, digamos, con mi mamá o con mi papá. En mi caso, mi confianza con mi mamá es demasiado grande. Entonces yo siento que ese vínculo nuestro también es demasiado grande por lo mismo, porque hay confianza entre ella y yo. Okay. Sí. Y digamos, esa confianza, ¿cómo la has tejido tú desde Mariana? ¿Sí? No que ha hecho tu mamá, sino tú como Mariana, ¿cómo has construido esa confianza? Claro, no es como que uno se despierta un día y dice, hoy voy a confiar en mi mamá. Sí, exacto, Sí. porque es muy bonito escucharle, o sea, me place mucho escucharte eso, pero ¿cómo has construido tú esa confianza con tu mamá? Yo siento que mi mamá siempre me ha escuchado. Ella siempre, y como tú lo mencionas, ella siempre me escucha y no me pregunta por qué, sino cómo te sientes. Entonces yo siento que eso me hace confiar más en ella y decirle más y más cosas. Entonces yo creo que sí, digamos, si uno sabe y aprende a escuchar, le abre muchas puertas. Así Muy es. bonito, sí, es verdad. Sí, Te valida y, o sea, es como el interés que uno siente por lo que, Ujú. pues por lo que está sintiendo, valga la redundancia. Sí. Claro. Que en efecto cuando las emociones afloran y son emociones que tienen reacciones como el llanto o el enojo, el enfado, usualmente uno percibe o podría hacerse la idea que van a ser mal recibidas, ¿cierto? Y ese punto también me parece importante. ¿Cómo sentimos? O sea, ¿cómo siente uno eso precisamente? Cuando la emoción que estamos sintiendo nos está, o me genera a mí, me suscita a mí un llanto descontrolado, que me puede pasar Sí, por claro. X cosa que viví en la vida. ¿Cómo llego al punto de analizar que la otra persona lo va a recibir mal? Y eso me imagino, y desde lo que yo pienso, pues hará parte de las vivencias que he tenido, ¿cierto? A veces, no sé, también el predisponerse por la manera en como otras personas han dado su respuesta frente a mi llanto, frente a mi emoción, y de ahí se desencadena la forma en cómo me voy a relacionar con las demás personas. Que eso, yo lo veo reflejado no solo en mis espacios personales, familiares, sino también laborales. Y también acá con nuestros estudiantes se evidencia mucho. No sé si les pasa igual, que tienen como unas respuestas frente al llanto, frente al enojo, que a veces en su cabeza son de determinada manera, pero en la realidad te encuentras con empatía, con aceptación frente a lo que sentiste y la manera en cómo quisiste como desenvolver tu emoción, tu sentimiento. Claro, porque es que acuérdate que todos traemos una carga conductual, genética, o sea, somos biopsicosociales. Entonces, Biopsicosociales. cada persona en algún momento de su vida, al demostrar una emoción, empieza a generar alguna conducta de otros. Entonces, no llores o sí, mira, ven acá, ¿no? Dependiendo de esa reacción. Pero ahí es donde nosotros nos olvidamos y ponemos el límite en el sentido de que la emoción es tuya. No importa de lo que el otro esté haciendo. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Estamos esperando la reacción del otro, mas no estamos haciendo una gestión de nuestra emoción. Cuando nosotros hacemos esa gestión, entendemos y decimos, ok, estoy triste, pero ¿por qué estoy triste? Estoy triste porque, no sé, me siento solo. Y entonces uno dice, ay, no, voy a entrar en depresión, me va a matar. No, está bien abrazar la tristeza. Pero cuando no nos permitimos sentir, entonces no gestionamos, se convierte en un sentimiento de tristeza constante y de resentimiento largo. Mira, en los adolescentes, cuando hay rabia, agresividad, hay dolor. Siempre. Sí. El 99.99%, un adolescente agresivo o algo, hay dolor. ¿De qué? Hay que indagar, ¿no? Y por eso hay terapia, hay que ir a entender qué pasa. Hay diferentes formas en que las enfrentan, con rabia, agresividad, o a otros en simplemente ser muy cómicos.
Sí. Sí, Sí, me total. acuerdo de varios. Entonces, todo ese proceso es el tema de cómo gestiono mi emoción, no dependiendo de lo que la respuesta del otro. Porque le genera, pues si se siente triste y no recibe lo que espera, pues se va a sentir peor, es expectativa versus realidad. Claro, entonces estás triste y nadie me ha dicho que estoy triste. Óyeme, es tu gestión. Sí. Gestiónala, es tu emoción, gestiónala. Y ahí es donde está esa emoción, ese sentimiento, porque son muy, muy conectados pero diferentes. Tienes una emoción en el momento, pero si no la gestionas se convierte en un sentimiento largo de rabia, dolor, resentimiento, frustración. Y ahí es donde tenemos que hacer ese corte de... ¿Tú consideras que hacerle gestión a una emoción en tu edad es algo fácil o es difícil? No, demasiado difícil. Difícil. Sí. ¿Pero por qué razones? O sea, ¿qué es lo que Porque- para ti lo hace complejo? Porque siento que a esta edad, o sea, primero que todo, uno no es maduro. Sí, Ok. o sea, tal vez algunos, pero pues la mayoría no. Entonces, digamos, si uno no es maduro en unas cosas, yo creo que mucho menos en algo tan complicado como las emociones. Entonces siento que debe ser por eso. Ok. Y tienes toda la razón, porque es que en el adolescente está en ese descubrimiento. Entonces, Sí, claro. ¿por qué me da rabia ciertas cosas? Y lo que necesitas en ese momento es como esa validación de esa emoción. No lo hagas. Y esa adolescente, adolece todavía de mucha información, de mucho trabajo, de mucha transformación, de una construcción. ¿Por qué para el adolescente, tengo preguntas para Mariana, ¿por qué para un adolescente es quizá tan difícil? O sea, se liga mucho con lo que estamos diciendo, pero ¿por qué para un adolescente es quizá tan difícil expresar cuando siente algo que puede que no esté percibiendo de la mejor manera? Por ejemplo, me pasa mucho, tengo por aquí muchas personas en mi cabeza que conozco que son adolescentes, que siento que tienen como muchas emociones, muchas cosas por sacar, pero no exteriorizan. Quisiera de pronto desde tu perspectiva que me alumbres un poquito sobre el por qué consideras que eso pasa. Pues yo soy una persona así. O sea, sí. No sé, o sea, a mí no me gusta contarle a nadie de mis cosas o cómo yo me siento, porque siento que los incomodo. Siento que como que no, o sea, no les debería importar cómo me Muy siento y alejado todo. de Sí. lo que uno piensa, Sí, total. ¿cierto? Entonces, o que, no sé, o sea, como que me van a regañar que, ay, ¿por qué piensas así? No estés triste, no, digamos, en situaciones en este caso de novios o algo así, como que yo me digo, no me siento bien, me siento triste. Y llega un adulto, digamos mi mamá, y me dice, no te sientas así, un novio eso es pasajero, no te sientas triste. Entonces como que yo como que me reprimo y digo, no lo vuelvo a decir, porque como que la incomodo O no está o me bien. regaña o no está bien. Entonces como que yo me guardo todo eso para mí, para no incomodar a nadie o para que no me Pero regañe. ¿tú sientes que eso es porque en algún momento te pasó y de ahí en adelante sentiste que probablemente esa iba a ser tu respuesta? ¿O desde siempre dijiste no voy a incomodar a nadie? No, yo creo que desde, un momento así en específico para adelante. O sea, sí tuviste Sí. como esa respuesta de parte del adulto al que le mencionaste y de ahí en adelante decidiste Sí, no claro, decir porque nada. yo creo que como adolescente, los adultos están muy ocupados como en sus cosas y dicen como que, y uno como adolescente como que se guarda todo porque no sabe con quién hablar o como qué decirles para que les importe. Oye, Interesantísima esta conversación. Total, o sea, el Macamelia no es total, porque, pues bueno, como mamá uno dice, o sea, es estar ser muy observador y a veces sí, tal vez uno pierde eso, porque se pierde en el día a día, se pierde, como decía Mariana, en el trabajo y de pronto ve
lo que ve todos los días, más no observa y se da cuenta para leer apropiadamente la situación. Y va pegado a lo que decía Mariana hace un momento. No es que me ha hecho como así, porque es simplemente como estar abierto a, acá estoy, o sea, te escucho, cuéntame, no te voy a señalar, no te voy a juzgar, pero, o sea, desahógate, o sea, di algo. ¿Sí? Cuéntame cuando estés preparado para contarme, ¿sí? Porque también hay mamás que dicen, cuéntame. Y no quiero, no quiero. Sí, porque pero no le quieren contar, o sea, y hay cosas que si uno se va hace poquito tiempo cuando fue adolescente, uno dice, pues no todo lo cuenta. O sea, y hay cosas que uno no le cuenta a nadie. Y buscan el espacio. Menos a los papás. Y buscan el espacio cuando uno está más ocupado o cuando uno dice, pero si estoy ocupado, ¿por qué ahora? Sí. Porque es el momento donde ellos están dispuestos. Entonces, sí. Esa parte a veces uno dice, pero ¿por qué ahora? Esta noche hablamos. No, es que el tiempo pasó. Sí, es cuando el adolescente quiere, date el tiempito, cuenta. Sí, pero sí es un tema como de, digamos, como padres y ser muy observadores y no tan, ¿cómo se llama eso? Tan insistentes, como cuéntame, quiero ser pues mejor amiga, porque eso lo dicen mucho. Yo considero personalmente que uno de papá no es amigo de los hijos, uno es el papá, la mamá, con una confianza importante de apertura, pero cuando uno confunde y quiere ser el amigo, pues ahí perdimos muchas cosas pues, a nivel personal. Sí, sí. Pero sí uno, digamos, es como estar más abierto a escuchar y ser de pronto más observador y respetar sus momentos, que tal vez a veces uno como papá no respeta sus momentos y quiere que sea cuando uno quiere. Dime ya, ¿qué te pasa? No, nada. ¿Te pasa algo? Cuéntame, dime. No, o sea, ya uno lo tiene aturdido, lo bloqueó y ya seguramente le van a responder feo y se generó el conflicto porque se volvió grosera y porque es grosera, pero resulta que, pues, que hay un tema que prácticamente uno lo está generando sin darse cuenta. Entonces, sí, la verdad, con todo lo que decía Mariana hace un momento, sí se me generan como varias alertas, pues, para poder identificar esas banderas que se pueden generar en casa, ¿sí? Y sabes que hay un tema, a las mamás que tienen más de 2 hijos, el tema de la comparación. Uy, sí. Y mira que desde chiquis. Básico, no. Cada niño, cada joven, cada niño, niña, son diferentes. Pero es que todos los eduque igual. No, porque la personalidad viene. Las conductas son diferentes. No se comparen con el hermano. Es que mira cómo es de juicioso tu hermano y tus hijos. Sí. Además que pareciera, yo tengo mellizos, pareciera que yo les he dado lo mismo, las mismas estimulaciones. Con horitas menos. O sea, 1 minuto de diferencia, pero lo mismo, la misma estimulación, y son tan diferentes. Y afortunadamente. Pero son totalmente opuestos. Mi hijo y mi hija son totalmente opuestos. Y si uno es muy bueno académicamente, la otra es muy buena socialmente. Y académicamente, pues no es la mejor, pero le va bien. Y el otro, pero socialmente puede que no sea muy bueno. Pero he aprendido, digamos, a validar sus individualidades. Y es que así tiene que ser. Y a reforzarle sus individualidades. Yo como sé que es más espontáneo, entonces se generan los espacios de que sea espontáneo, pues al otro pues hay que incentivarlo un poquito, pero también se le valida su tema académico, se le resalta, pero con la otra pues no me interesa que sea la primera, pero que sea responsable, que sea cumplida, pero no hay una exigencia que esté a la número 1, ¿sí? Entonces es muy importante, y también eso con hermanos, pero cuando son hijos únicos, conozco papás que si no tienen un hermano de comparación, tienen una vecina o un compañero de comparación. Correcto, siempre. Ay, ¿y por qué no eres como fulanita? Mira cómo le va de bien, mira lo juiciosa que es. Entonces todo lo que se genera emocionalmente en nuestro hijo, nuestro adolescente, pues también decía Mariana, es una bomba. Sí, y eso causa inseguridad. Claro, eso es lo que pasa con las redes sociales. Yo me necesito compararme con la supermodelo que está acá, cómo hago para estar en esta forma, cómo me visto de tal forma, cómo hago para maquillarme de esta forma, porque necesito ser igual a.
Y ahí es donde empiezan esas bajas autoestimas, Esa palabra de Mariana ahora, inseguridad. Total. Porque es algo de verdad que por esa inseguridad que se genera, uno de papá puede que inconscientemente la esté generando, o sea, uno no de papá si se equivoca, o sea, no es porque no quiera, es porque, por o sea, si uno supiera, digo, y lo aplico hasta la parte laboral, si uno supiera que se está equivocando, sencillamente no haría eso. No Sí, uno lo hace porque siente que lo está haciendo bien, pero esa inseguridad que se genera sí marca muchísimo la forma de cómo expresar y cómo experimentarse y reconocerse emocionalmente, ese permitirse sentir y permitirse expresarlo, ¿no? Así es. Esa palabra me parece clave en la adolescencia también, obviamente también en la edad adulta, pero en la adolescencia sí me parece que es una palabra, es una forma que, o sea, eso va tomando mucha forma y se puede ir como solidificando mucho la personalidad. No, eso crece y va creciendo. todo, va creciendo y esa inseguridad. después se encuentra en los matrimonios, Sí. y entonces después van en sus hijos, y eso va Sí. haciendo como todo un Y círculo. esa inseguridad emocional también, o sea, determina emociones, determina relaciones de pareja, determina, pues, es algo muy grande que se comienza a generar digamos, por goticas. Y uno puede... Por eso a mí me parece tan interesante cuando veía lo del colegio, que están trabajando mucho lo de la inteligencia emocional, porque eso se aprende. Uno dice, pero ay, ¿cómo? No, es importante aprender sobre eso. Sí, pero, o sea, y me río porque sabemos que es importante, de hecho la tenemos introyectada y le generamos otro espacio de saber más para el tema comportamental, porque sabemos que eso es lo que es importante gestionar afuera, pero a los niños, o sea, para ellos no les interesa. Entonces dice, ¿en serio? O sea, Claro. O sea, en serio, es una herramienta para la vida realmente, porque afuera uno va a guerrearla con la adaptación, con la resiliencia, con la solución de conflictos, con la negociación, y son habilidades que se aprenden y se van adquiriendo y no hay un libro. Así es. ¿Sí? Pero se prepara el papá. Al tener esa preparación de los padres, eso van transformando los hogares. Cuando se transforman los hogares, van transformando conductas. Entonces van transformando papás. Es que no es fácil, eso es una tarea titánica. Pero es la transformación del padre. Entonces, ya no grites, o lo que tú decías, si tengo que tender la cama, dímelo cómo debo hacerlo, pero no tienes que. Dímelo bonito. Háblame bonito, que soy sensible. Alguien decía, es el tonito. ¿No? Entonces, ahí es. Esto es una cadena. El papá, los hijos, después en sus parejas, los otros hijos, así. Pero si no cogemos desde una primera raíz, porque pues tenemos mucho atrás, de los papás, van a cambiar una dinámica familiar diferente dentro de esa. Ya no tengo que estar gritando, ya no tengo que estar haciendo. Es obvio, hay que tener disciplina, ¿no? Porque es que a veces nos dicen que los psicólogos decimos que no se puede tener disciplina. No, sí debe haber disciplina. No es que todo se permite y que, ay, pobrecito. No, sí debe haber disciplina. Y los límites es parte de la disciplina. Los límites es parte de la disciplina. Pero es también la forma en cómo se educa. Y que de eso depende también mucho de algo que no hemos profundizado mucho. Sí, hemos hablado de cómo lo siente el adolescente, cómo lo siente el hijo, cómo lo sentimos desde la función de ser papás, pero también somos personas, también somos mujeres, también somos hombres, y también sentimos, y también nos afloran un montón de cosas, y viene muy enlazado con lo que acabas de decir de lo transgeneracional, ¿no? De lo que fue mi educación, de cómo sentí yo mi niñez, de cómo se sintió mi madre y mi abuela, y el círculo de la vida. Así es. Entonces me parece eso muy chévere para empezar a darle como un cierre a nuestra conversación. ¿Cómo entonces, desde todo lo que hemos hablado, podemos hacer que se pueda vivir un mejor ambiente a nivel emocional en nuestros hogares, en nuestras familias? Con adolescentes. ¿Cuáles son las herramientas más fundamentales? Qué pena que te interrumpí la pregunta ya, pero es que si no le mete el ingrediente del adolescente, la respuesta va a cambiar. Pero por supuesto. Sí, es como el sazón. Claro, yo creo que, digamos, siendo no lo único, pero que sí me parece fundamental que así sea lo único que se recuerde o se quede, la escucha. Okay. O diría yo 2 palabras mejor, escucha y vínculo. Okay.
Si uno escucha en todo, además porque no solamente en el adolescente, pero en el adolescente eso es muy importante, y genera un vínculo, el día de mañana puedes corregir. Pero si no generas ese vínculo con el adolescente, ahora la corrección va a ser después imposible. Y si no escuchas, pues nunca va a ser posible. Entonces yo diría, obviamente hay muchas cosas más, pero si queremos simplificarlo y dejarlo como tan básico, escucha y vínculo. Completamente de acuerdo. ¿Tú qué dirías que es como lo más importante para tener un buen ambiente emocional en una Para familia? concluir No, en lo que hemos hablado. igual, sí, o sea, ¿Sientes que es importante? no, sí, No, creo que estamos re de acuerdo. sí. Digamos, si yo no me siento escuchada, no voy a poder confiar en mi mamá o en mi papá y no va a haber un vínculo. Entonces siento que eso es lo más importante, que yo aprender a escuchar y que a mí también me aprendan a escuchar Sí, perfecto. y que haya un vínculo. Maravilloso lo que acabas de decir, porque esto es de la Bidireccional. Claro. Y digamos, acá había anotado, porque como creo que se me están olvidando las cosas. Eso es para otro tema, un poco más adelante. Para el siguiente podcast. Para recordar el tema del vínculo, pues que estoy totalmente de acuerdo que lo importante es generar ese vínculo. Y para generar el vínculo, la comunicación. Y ahí va lo que decía Mariana. O sea, para comunicarse hay que saber escuchar. Entonces, súper importante. Y el ejemplo. Muy importante, sí. El ejemplo. Es verdad. Muy, Entonces, muy. digamos, como con esas tres palabritas, cerraría como la conclusión. Súper bien, súper. Maravilloso, bueno, con la palabra estas tres mujeres maravillosas y muy sabias desde sus diferentes puntos de vista y desde pues nuestras diferentes funciones en nuestras vidas diarias, creo que damos por concluido el episodio del día de hoy. No sin antes agradecerles muchísimo por estar conectados con nosotros, por seguirnos observando, seguir apoyándonos y pues esperamos encontrarnos en un próximo capítulo. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien.